Queridos amigos, estudiantes y colegas, en esta ocasión voy a hablarles sobre el principio de desconcentración y el principio de descentralización, enfocados en la administración pública central. Para ello, primero necesitamos saber qué es un principio. Los principios son modelos de conducta de las relaciones interpartes. También son mandatos de optimización. Por lo tanto, las leyes deben estar regidas bajo los principios generales del derecho. Ahora debemos acudir al artículo 7 y el artículo 8 del Código Orgánico Administrativo, que nos habla sobre el principio de desconcentración y el principio de descentralización. El principio de desconcentración dice: la función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública para descongestionar y acercar las administraciones a las personas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que bajo este criterio, la administración pública central tiene la obligación de descongestionar y acercar su administración a todas las personas que estén bajo el territorio ecuatoriano. Como ejemplo, el Ministerio de Educación únicamente no podría situarse en la provincia de Pichincha o en la ciudad de Quito. Necesariamente tendría que extenderse a todo el territorio ecuatoriano. Es por eso que el Ministerio de Educación puede existir tanto en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Imbabura, en la provincia de Chimborazo o en la provincia de Morona, Santiago. Ahora, el artículo 8 nos habla sobre el principio de descentralización y dice: los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y subjetiva de órganos entre las diferentes administraciones públicas. Es decir, que bajo este principio hay una división subjetiva de órganos, no solamente de funciones, como lo vimos en el principio de desconcentración. Muy bien, ahora entendamos la diferencia entre un órgano y un ente. Un órgano es la unidad básica de la organización de las administraciones públicas a la luz del artículo 49 del COA. Por lo tanto, pueden desprenderse de la administración pública central y actuar como órganos desconcentrados, siempre teniendo en cuenta que la administración pública central tiene personalidad jurídica única, a la luz de lo mencionado en el artículo 46 del COA, pues no crea otra entidad y propende únicamente a la división objetiva de funciones en concordancia con el principio de desconcentración administrativa mencionado en el artículo 7 del COA, que ya lo analizamos. Por lo tanto, los órganos actúan a nombre de la administración pública, es decir, a nombre de una sola persona jurídica. Como ejemplo, los ministerios de Estado podrían sí considerarse entidades, sin embargo no lo son, porque el artículo 46 del COA les ha dado otra denominación. Ha mencionado de que la administración pública central tiene personalidad jurídica única. Por lo tanto, los ministerios del Estado ecuatoriano son órganos constitucionales del Poder Ejecutivo. Ahora, los entes. ¿Qué es un ente? Un ente es considerado como el conjunto de órganos con una única misión institucional a la luz de lo mencionado en el artículo 50 del COA. Estos tienen personalidad jurídica propia. Los entes propenden a la división objetiva de funciones y también subjetiva de órganos, como bien lo menciona el artículo 8 del Código Orgánico Administrativo referente al principio de descentralización, que ya lo analizamos. Aquí es necesario hacer una pausa, pues erróneamente se ha creído de que cuando hablamos de órganos administrativos hablamos de personas, pero debemos recordar que los funcionarios son temporales en el espacio-tiempo, mas no la misión institucional a seguir en una entidad. Y recordemos que una entidad es el conjunto de órganos con una única misión institucional. Ahora bien, es necesario analizar el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, que nos habla sobre la administración pública central y nos dice que el presidente de la República es responsable de la administración pública central, que comprende la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado, las entidades adscritas o dependientes
y las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central. A pesar de que la norma aquí no haga una distinción clara, es menester mencionar de que los numerales 1 y 2 se refieren propiamente a la administración pública central, mientras que los numerales 3 y 4 se refieren a la administración pública institucional, es decir, a los entes. Por lo tanto, bajo los principios de desconcentración y descentralización, diríamos que los numerales 1 y 2 están enfocados hacia el principio de desconcentración, pues ahí se está privilegiando una distribución objetiva de funciones para descongestionar y acercar la administración pública a lo largo del territorio ecuatoriano. Sin embargo, los numerales 3 y 4, como son las entidades adscritas, dependientes o las entidades del sector público, están enfocados al principio de descentralización. Cuando hablamos de entidades adscritas, podríamos poner un ejemplo. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, está adscrita al Ministerio de Energía. Por lo tanto, está enfocado hacia el principio de descentralización, pues no únicamente se propende a la división objetiva de funciones, sino también a una división subjetiva de órganos entre diferentes administraciones. Es decir, que estas entidades a su vez pueden contener más órganos que estén enfocados o tengan una única misión institucional.